muchas gracias por sumarse a este nuevo taller. Yo voy a estar contestando en el chat en la medida que se pueda y en la medida que vayamos avanzando le vamos pasando a Lucas, que va a ser el tutor de la sala, del curso, mejor dicho, nos va a ir ayudando con estas consultas. Gracias nuevamente por sumarse y Lucas, todo tuyo. Bueno, les cuento, le hago un repaso bien sumarizado para que tengan una idea general de la herramienta que vamos a ver y así después vamos y ganamos en profundidad en cada uno de las secciones y las distintas herramientas que pueden ver acá adentro. Primero, la Gnosis Analytics es una gran base de datos, en este caso de empresas que están activas en el país, ¿sí? Donde ustedes van a poder hacer diferentes filtros, segmentaciones, elegir segmentos, ver evolución, ver performance del score, ver un montón de cosas. En particular, les comento muy brevemente. El primer módulo es de dimensionamiento. Básicamente acá lo que queremos ver es calcular el tamaño de un segmento. Básicamente es eso. Y dentro de ese cálculo de ese segmento, lo que vamos a ver es distintas aperturas de las variables que describen a ese segmento que yo estoy eligiendo. Después en tabla dinámica es exactamente igual que en Excel. Van a poder hacer lo que se llama un análisis mucho más profundo, en donde una vez que yo tengo el dimensionamiento, donde voy a ver básicamente variables que describen ese segmento, bueno, ahora puedo agregar más variables, ¿sí? Voy a poder agregar filas, columnas con distintos cruces y además voy a poder ver dentro de esos cruces distintas métricas. Quiero ver la cantidad de empresas, quiero ver el score promedio, la deuda promedio, la deuda total que tienen esos clientes en el sistema financiero. Eso lo voy a poder ver en tabla dinámica. Y así también voy a poder ver distintos periodos. En el módulo de clientes, que es uno de mis favoritos, van a poder ver, en el momento que ustedes puedan subir una base de datos, ustedes en uno de los filtros, es poder subir una base que sea de su interés. Pónganse que son sus clientes. Bueno, en el módulo clientes van a poder ver cuál es, por ejemplo, la penetración que tienen en los diferentes mercados. Los diferentes mercados pueden ser que ustedes lo estén viendo por un código de actividad, decir, bueno, ¿cuántas empresas tengo de cierto código de actividad? ¿Cuántas me faltan fidelizar? Pueden verlo por, no sé, por código postal, por cantidad de empleados, por lo que sea, pero hacen un análisis a partir de sus clientes para poder ganar insights acerca de, por ejemplo, bueno, ¿dónde estoy mejor parado? ¿Dónde soy bueno adquiriendo clientes? Y en búsqueda de esos sectores, puedo traerme aquellas empresas que están dentro de esos sectores, ¿sí? Después, en evolución van a poder ver todos los últimos 4 años de ese segmento que ustedes eligieron, ¿sí? Sean los clientes o sean un target, para ver distintas métricas. Por ejemplo, no sé, si quieren ver cómo evolucionó la mora, cómo evolucionó el score de riesgo, cómo evolucionaron las distintas variables que componen ese segmento en los últimos 4 años. ¿Para qué? Para ver si ese segmento performó mejor, performó peor, me voy a meter en un segmento nuevo, cómo está ese segmento, cómo viene en los últimos años, lo está perjudicando más la crisis, menos, igual. Bueno, ahí lo van a poder ver. Después en performance del score van a poder ver todo lo referido a cómo el score segmenta los distintos grupos por nivel de riesgo. Y en base a eso, poder tomar decisiones que bien sean o para otorgar un préstamo o para ver la salud financiera de un grupo de empresas y hacer negocios con esas empresas, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, otorgar un crédito por venta o otorgar un préstamo. Y simulador de corte lo que les va a permitir es que una vez que ustedes eligen el target, también poder jugar, simular distintos puntos en donde decir, bueno, le voy a dar crédito o voy a hacer esta campaña con empresas que tengan buen perfil financiero,
O de toda esta campaña, ¿cuántas yo puedo gestionar? Bueno, puedo, en vez de usar el punto de corte del score, podría usar la cantidad de empresas que yo realmente puedo gestionar. Y así sucesivamente poder simular una campaña y poder tener a quienes voy a aprobar y a quienes voy a rechazar. Bueno, esto es en general la herramienta, y después hay otras cuestiones que les voy a ir nombrando a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? Bueno, comencemos. Una vez que ingresamos a la herramienta, vamos a tener el 100% de las empresas que están activas en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que son las empresas que demuestran tener alguna actividad. ¿Sí? No son quits muertos que están en la FIP, porque hay muchos. Cuando uno revisa el padrón de la FIP, ¿qué pasa? Tiene un montón de quits, pero resulta que esos quits no revisten ninguna actividad. ¿Y actividad nosotros a qué le llamamos? Por ejemplo, ¿tiene algún empleado registrado? Sí. ¿Tiene algún impuesto activo? ¿Sí? ¿O tiene una deuda en el sistema financiero con O? O sea, alguna de todas esas tres. ¿Tiene alguna de esas tres? Si la tiene, se la considera una empresa activa. Si no, decimos que la empresa no está funcionando, no es una empresa activa. No vamos a hacer todo este análisis sobre empresas que no están activas. ¿Ok? Bien. Sobre el margen izquierdo tienen los distintos filtros que ustedes pueden aplicar, y esto es como si fueran aplicando un embudo a las distintas empresas para ir filtrándolas y ir quedándose con el target o el segmento o el conjunto de empresas que sea de su interés. Por ejemplo, yo acá tengo que son 536.000 empresas. El primer filtro podría ser subir una lista, que después lo vamos a ver. ¿Sí? Eso podría ser el primer filtro. Otro filtro puede ser códigos de actividad de la FIP. Los códigos de la actividad de la FIP, ustedes pueden buscar distintas empresas por el rubro en el que están inscriptas. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría buscar transporte automotor. ¿Sí? Si yo busco transporte automotor, bueno, me va a desplegar todo un árbol de el nomenclador de la FIP, en donde yo podría seleccionar aquellas empresas que están en el rubro, por ejemplo, transporte automotor urbano, podría ser transporte de pasajeros, podría elegir, por ejemplo, todo lo que sería transporte automotor, ¿no? Esta sería una de las cosas. Pero no importa que sea o bien de pasajeros o transporte de pasajeros turísticos, etcétera, etcétera. Podría ir seleccionando los que sean de mi interés. Por ejemplo, imagínense que yo soy, no sé, una empresa que le da servicios a esta empresa, que pueden ser servicios de, no sé, de lubricantes, pueden ser servicios de combustible, servicios de mecánicos, servicios de distintos tipos. Entonces yo podría aplicar el filtro y me trae todas las empresas que están registradas en esos rubros en el país. Ahí tengo, son 18.000 empresas en todo el país que están en estos rubros. Sí, yo podría ver, por ejemplo, obviamente están todas en el rubro servicios, así que no tiene sentido verlas por sector de actividad, pero sí podría ver, por ejemplo, cómo se distribuyen en el país, por provincia. Puedo ver el mapita de calor o puedo ver directamente la distribución en la tabla. Siempre van a tener dos cosas, van a tener el gráfico y la tabla que soporta ese gráfico. Podría ver por cantidad de empleados. ¿Sí? Podría decir, bueno, mira, hay un montón de empresas que están registradas que no tienen empleados, y ahí con más de 300 empleados tenemos a 126 empresas. Y uno podría estar tentado a elegir, por ejemplo, estas empresas que son las empresas más grandes. Por ejemplo, uno podría seguir haciendo filtros. Podría decir, bueno, a ver, yo quiero empresas que estén bancarizadas, además. Podría elegir empresas que tengan más de 50 empleados. Puedo elegir por cantidad de empleados. Acá este es un filtro muy relevante. Por ejemplo, si yo soy una empresa donde mi negocio pasa por tener o capturar empresas
que tengan muchos empleados, o porque soy, por ejemplo, no sé, una RT, o porque soy una empresa que da servicios de empleados temporarios, bueno, el tema de la cantidad de empleados es relevante. Entonces yo podría tener un filtro que decía, bueno, mira, de todas estas empresas, a mí me interesan las empresas que tienen más de 50 empleados. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de, primero, asociar o lograr que compren mis productos, mis servicios, estas empresas, ¿ok? Entonces yo podría directamente, por ejemplo, decir, bueno, las que tienen más de 1000 empleados, podría ser, o más de 300 empleados, y con 2 clics podría hacer la solicitud de datos, un clic, 2 clics, y ya me podría ir a gestión de empresas y podría tener esas empresas, acá son 119, y acá tienen las empresas que cumplen con esas condiciones, tienen más de 50 empleados, ¿sí? Como agregado son las empresas que están en el rubro de actividad, servicio de transporte automotor, urbano y suburbano regular de pasajeros, ¿sí? Y ahí tienen todas las empresas que cumplen con esas condiciones. También, obviamente, esta no es solamente la información que ustedes van a recibir. Ustedes van a recibir, les voy a bajar un ejemplo, ustedes van a recibir una base de datos en donde de todas estas empresas van a tener toda la información pertinente que les permita no solamente hacer las gestiones, sean comerciales o de cobranzas, ¿sí? O uno podría estar diciendo, bueno, yo en realidad estoy buscando estas empresas o estas porque tengo que ver cómo está el mercado, tengo que ver cómo voy a tratar a mis clientes y si lo que está pasando es algo que le pasa a mis clientes o es algo que le pasa a todo el segmento. Bueno, con esto ustedes pueden ir haciendo ese trabajo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, acá tienen la información de toda la empresa, de todas las empresas que ustedes seleccionaron, donde van a tener no solamente los nombres, los quits, la fecha de contrato social, la edad de la empresa, los domicilios. Les voy a hacer un repaso así bastante rápido de todos los datos, pero esto es todo configurable, ¿sí? Esto es todo configurable y ustedes van a poder elegir qué variables quieren recibir. Dependiendo del sector en el que estén, obviamente hay algunas empresas que les interesa, no sé, si estás en el rubro financiero, seguramente te van a interesar mucho más las variables financieras, de préstamos, todo eso. Si estás en otro tipo de rubro, seguramente te van a importar, no sé, el tema de los cheques, el tema de qué actividades lleva adelante la empresa, etc. Por ejemplo, acá tenemos información de teléfonos, tenemos domicilios alternativos, teléfonos alternativos de los domicilios alternativos, varios, ¿sí? Los códigos de actividad que recién comentábamos, ¿sí? Dónde está inscripta la empresa, los códigos de actividad secundaria, o sea, qué se dedica además de la actividad principal, la fecha de inicio de esa actividad principal, si es importador, si es exportador, si tiene una RT, qué RT tiene y desde cuándo tiene esa RT. Recuerden que en este caso este dato es relevante para los brokers de seguros que venden RT o las mismas RT. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene más de un año de antigüedad, como el contrato de la RT no tiene más de un año de antigüedad, no se puede cambiar de RT. Entonces, tener el dato desde cuándo tiene la RT es muy relevante para decir, bueno, a esta empresa yo puedo llamar para capturarla o no puedo, porque no, por más que quiera, por más que los dos querramos, la empresa tiene un contrato por menos de un año con otra RT, entonces no voy a poder hacerla que se transfiera a mi empresa. Sí, acá vamos a tener si tiene empleados, si es empleador, la cantidad de empleados, si es deudor moroso. Después acá tenemos datos si fuera un individuo, pero acá como estamos viendo es información de personas jurídicas. Después tenemos toda la información de la central de deudores del Banco Central, en donde ustedes van a poder ver la información de la calificación que tiene la empresa en los últimos 24 meses. Después van a tener un desglose del informe, del último informe de las deudas que tiene el sistema financiero, ¿sí?
las deudas que tiene el sistema financiero con la distribución y la apertura por situación y por banco. ¿Sí? Después van a tener la información de cheques, si tiene cheques rechazados, cheques recuperados, cheques históricos, o sea, esto hace referencia a si tiene cheques en los últimos 3, últimos 6, últimos 12 meses, cheques rechazados, cantidad, monto, recuperados, cantidad, montos. Después van a tener la información de los cheques positivos de Gnosis, que es un buró exclusivo de Gnosis, ¿sí? Después van a tener, por ejemplo, toda la información de comunicados y fuente directa, que suelen ser juicios, o como demandado, como actor, oficios judiciales, que son embargos, ¿sí? Embargos levantados, pendientes, y van a tener las fechas de la última novedad. Además van a tener de fuentes judiciales, concursos, quiebras, juicio como actor, juicio como demandado. Y para finalizar van a tener, por ejemplo, si está inhabilitado para operar en cuentas corrientes. Esto es, obviamente, si yo voy a hacer negocio con una empresa que está inhabilitado para operar en cuenta corriente, para empezar, seguramente tiene cheques rechazados, y segundo, no voy a poder cobrar los cheques que tengo en cartera y tengo que cobrar, porque no va a poder operar. La cantidad de consultas que recibió en los últimos 12 meses, el score de riesgo, que le mide cuál es la probabilidad de default en los próximos 12 meses, y la última variable es el nivel socioeconómico de un individuo, o en este caso, que es una empresa, es la facturación estimada en el rango número 6. Ahora después les comento el rango número 6. Vamos a volver a Analytics. Fíjense, yo no les comenté, pero recién estábamos viendo facturación estimada. Acá tienen la facturación estimada para elegirla como una variable de segmentación, en donde van a poder elegir las diferentes tramos de facturación que sean de su interés, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo ahora quiero ver de todas estas empresas, solamente aquellas que tengan más de 17 millones de facturación. Podría ser un caso. Y esto va filtrando, y a medida que va filtrando, fíjense cómo vamos llegando. Partimos de las 500.000 empresas, ¿sí? Y estamos llegando a un número bien pequeño. Yo podría elegir aquellas que están en situación normal en el Banco Central, podría elegir alguna provincia en particular. Algo que es muy importante, por ejemplo, yo podría elegir un código de actividad, un código postal. Puedo elegir un código postal o puedo cargar mis códigos postales. Por ejemplo, miren, yo acá cargué, tengo Barracas y La Boca, por ejemplo, o Wilde. Tengo Barracas y La Boca. Elijo Barracas y La Boca, pongo aceptar, aplico los filtros, y ahora me va a traer de las empresas que están en Barracas y La Boca, que son del servicio de transporte automotor urbano, que están bancarizadas, que tienen más de 50 empleados, que tienen una facturación estimada mayor a 85, en 17 millones y más de 2.000 millones, o sea, casi todas las empresas grandes y medianas, y de esas me trae que en Barracas y La Boca hay 25. De esas 25 directamente ya las puedo seleccionar. ¿Sí? Ahora te van a decir, no, pero pará, de esas 25 yo, más allá de que yo las puedo en 2 clics, ¿sí? Yo ya veo cuáles son, ya tengo acá, por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, no sé, tengo a Román Servicios, hay algunas que son muy conocidas, tipo Chevalier, ¿sí? Porque cumplen con esas condiciones, pero podría decir Román Servicios, lanzar una búsqueda, ¿sí? Si yo quiero contactar a algún socio, por ejemplo, ¿sí? A ver si tengo. Por ejemplo, acá tengo a Fabián Lena, que es un gerente general de Román Servicios, ¿no? Y de esa manera yo, como voy a tener toda la base de datos, voy a tener los teléfonos de la empresa. Pero más allá de los teléfonos de la empresa, ¿con quién voy a hablar? ¿Sí? Voy a hablar con
Fabián Lena en este caso, ¿sí? No puedo hacer clic y ver el LinkedIn de esta persona y así podría buscar otros que pertenecen a Roman Servicios y poder hacer un contacto en firme con los datos que ya tengo. ¿Ok? Así, o sea, fueron un par de clics y obtengo ese resultado. Por otro lado, exactamente lo mismo, el mismo ejemplo, podría hacerlo, pero ahora, imagínense que en vez de, en este caso eran 25 empresas, imagínense que yo soy una ART y quiero ver con quién están trabajando estas empresas. Entonces, de esta forma, yo podría ver, por ejemplo, y irme a tabla dinámica, voy a hacer una digresión un segundo, fíjense, y acá pongo las 30 RT abiertas por cantidad de empleados, y voy a ver estas empresas ahora vistos por quién es el que tiene estas empresas. Fíjense, la mayoría de estas empresas las tiene Asociar, después está Provincia, después está Experta, después está Swiss Medical, Galeno. Si yo quiero ver cuáles son las empresas que tiene Asociar, bueno, yo podría hacer clic acá, un clic. No, pero digo, no, pará, yo no quiero todas estas. Estas son todas. Yo quiero las de más de 300 empleados. Bueno, son 4 empresas nomás. Hago 2 clics. Y supónganse que... ¿Por qué elegí las de Asociar? Bueno, pues yo soy otra ART y yo tengo una mejor oferta que las de Asociar. Entonces voy a gestión de empresas y tengo cuáles son esas 4 empresas que están asociadas a otra RT y que yo quiero traer a mi RT para que me contrate el seguro de riesgo de trabajo de todos sus empleados. ¿Por qué me interesan estos? ¿Por qué? Porque tienen más de 300 empleados, ¿sí? Son de este rubro y es un rubro muy rentable para la industria. Bueno, ese podría ser un ejemplo en particular. ¿Sí? Ahí llegamos a un nivel de detalle bien importante. Yo, fíjense que estoy viendo un código postal, ¿sí? O sea, estoy llegando a un punto quirúrgico, básicamente, donde estoy viendo un barrio en donde están estas empresas, ¿sí? Yo puse esta empresa porque obviamente en ese sector de la capital federal hay un montón de empresas de transporte, ¿ok? Pero podría filtrar esto y ver otro tipo de... Pero ponele, a ver, iba a 39 empresas, ¿sí? Yo saqué el filtro de La Boca y Barracas. Eso puede ser, ustedes lo pueden hacer, miren, el tema del código postal sirve tanto para una entidad financiera que busca un área de influencia para su sucursal. Le decía, una empresa que presta servicios para empresas de transporte. Bueno, ¿y dónde tengo yo el taller mecánico? ¿Dónde tengo la estación de servicio? ¿Dónde tengo? Bueno, si no lo voy a llevar a 10 kilómetros a los transportes para que le hagan un arreglo. Tengo que estar en la zona de influencia. Bueno, ahí le sirve para eso. Le sirve para un broker de seguros que está buscando fidelizar empresas que estén dentro de su zona de influencia. Bueno, así pueden hacer un montón de segmentaciones. Ahora imagínense que yo soy un banco. Bueno, tienen la opción de elegir, bueno, escúchame, yo soy un banco y quiero traerme todos los clientes salvo mis clientes, por ejemplo. Yo podría aplicar acá y decir, bueno, mira, yo soy el Banco Galicia, por ejemplo. ¿No? Entonces yo elegí todos menos el Galicia. Entonces ahora lo que voy a obtener ya no son todas las empresas, sino que voy a obtener además todas las empresas que trabajan con el sistema financiero menos con el Galicia. Podría elegir al revés, tráeme solamente las que trabajan conmigo, yo soy el banco, ¿sí? Bueno, y acá tengo, y puedo empezar a ver, bueno, a ver, y estas que no trabajan conmigo, ¿sí? A ver cómo se distribuyen
Mira, la mayoría están en Capital Federal, Gran Buenos Aires, después están en Mendoza. ¿Sí? ¿Cómo se distribuyen por cantidad de empleados? Mira, la mayoría tiene entre 51 y 300 empleados. Hay 14 que tienen más de 1000 empleados. Hay 103 que tienen más de 300 empleados y hasta 1000 empleados. ¿Sí? Yo acá directamente podría decir eso. Ahora, como yo soy un banco, en este ejemplo, yo podría decir, mostrámelo por rango de score. A ver, ¿cómo es la distribución de riesgo de estas empresas? Acá tengo la distribución de riesgo. Bueno, la distribución de riesgo, ¿sí? Puede hacer que, mira, yo con esta 65 no quiero trabajar, no pasa la política del banco. El banco tiene una política en donde solamente va a aceptar riesgos que sean mayores a 400 puntos, ¿sí? Entonces yo podría elegir directamente todas estas. Son 509 empresas. Sí, pero no, yo 509 empresas no puedo gestionar. Yo tengo un área que puede gestionar, que hay que ir a visitarlas. Entonces, vamos a empezar por las primeras, las que tengan el mejor perfil crediticio, ¿sí? Y ahí, fíjense todos los filtros que estamos metiendo, ¿no? Yo quiero que vean la cantidad de filtros, cómo llegamos a algo bien preciso, y ahí obtuve de este filtro 31 empresas que yo podría ir a ofrecerles créditos. Son empresas que tienen una cierta cantidad de deuda, tienen una cierta cantidad de empleados, están en un cierto rubro, tienen un score excelente, tienen un muy buen perfil crediticio. Entonces, bueno, tal vez serían las primeras a las que yo estaría dispuesto a financiar y ofrecerle un financiamiento en momentos como el actual. ¿Ok? ¿Sí? Y ustedes pueden ir jugando con todos los cruces que se les ocurra. Lo mismo, imagínense, ahora voy a levantar, si ustedes dicen, no, pero yo este rubro, a mí me interesan todos estos filtros, pero no este rubro. ¿Por qué? Y yo, por ejemplo, puedo elegir otro rubro que sea, por ejemplo, a ver, servicios de seguridad. Ahí le pifié una E. Servicios de seguridad. ¿Por qué? Porque mi empresa lo que hace es buscar empresas que tengan más de cierta cantidad de empleados y les ofrecemos nuestro servicio de búsqueda de personal. Ofrecemos nuestro servicio de búsqueda de personal y bueno, con esto determinamos a qué empresas podemos llegar. Bueno, pero yo trabajo principalmente en Capital Federal, por ejemplo, para mostrar bueno, en Capital Federal, de empresas de seguridad, fíjense todos los filtros, ¿no? Tenemos 153 empresas. Bueno, ahora, volviendo a yo puedo empezar a ver, bueno, la facturación estimada, cómo se distribuyen, que tienen más de situación, perdón, hay empresas, muchas que son pequeñas, hay varias, hay 3 empresas que son de medianas a grandes y hay una que es muy grande. Tenemos, seguramente, cuando veamos por cantidad de empleados, vamos a ver una situación similar. ¿Sí? Claro, ahora, como son empresas que ofrecen servicios de seguridad, seguramente tienen un staff enorme. Y acá lo vemos. ¿Sí? Entonces yo podría elegir, o de vuelta, cuáles son las empresas con las que yo quiero trabajar, pero yo voy a trabajar, ahora me voy a tabla dinámica y digo, bueno, ahora yo quiero ver de estas empresas, ¿sí? Ya tengo que son empresas que tienen cierta cantidad de empleados, que están en la capital federal. Yo podría agregarle alguna variable adicional. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a ver, ¿qué tipo societario tiene? O podría ser relevante, por ejemplo, en este caso, el score, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces,
Acá, ¿cuál es la diferencia? Acá lo que veo es, bueno, por rango de score, podría ver cuáles las empresas con las que yo quisiera trabajar. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, esta es la distribución de riesgo, yo quiero trabajar con empresas que tengan un buen perfil financiero. ¿Por qué? Porque si no, seguramente a las que tengan mal perfil financiero les voy a vender, pero va a ser difícil cobrarle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a buscar las empresas que tienen más de 1000 empleados, ¿sí? Y que tengan un buen perfil financiero. Todas estas. Entonces, fíjense cómo de pronto yo, en vez de estar gestionando cientos de empresas, termino gestionando, en este caso elegí 11 empresas, que son las empresas más grandes. ¿Sí? Podría elegir, bueno, pero elijamos empresas que tengan más de 300 empleados y que tengan más de 400 puntos de score. Bueno, ahí tenemos, son 36 empresas. Hago la solicitud de datos, ¿sí? Una vez que hago la solicitud de datos, voy a tener los datos de las empresas. Como les comenté antes, ¿sí? Ustedes van a tener para llamar todos los datos de la empresa, ¿sí? Ustedes van a poder llamar a la empresa, como por ejemplo, acá van a poder, fíjense, si ustedes tienen que llamar a la empresa, acá van a tener todos los teléfonos de la empresa para llamar. ¿Ok? ¿Sí? Porque sí, es una de las preguntas que estoy viendo ahí. ¿Ok? Ahí van a tener todos los datos de la empresa para poder llamar y hacer las gestiones. ¿Sí? Los datos que tenemos acá van a ser de las empresas, no de los funcionarios. ¿Sí? Los datos del servicio es acerca de las empresas. Entonces fíjense cómo ahí, vuelvo un segundo, teníamos estas 36 empresas en donde yo las voy a llamar para poder venderles mis servicios de personal temporario o ¿sí? de servicios de recursos humanos. ¿Ok? Entonces yo otra vez podría ver, si quisiera, el informe de cada uno. Desde acá pueden lanzar una consulta a Gnosis Manager, ¿sí? Si tienen Gnosis Manager van a poder ver, ahí se va a abrir un segundo, van a abrirse todas las relaciones, van a poder ver el grafo de todas las relaciones, después lo van a poder ver dentro del informe, si tildan obviamente cuáles son los que quieren ver, hacen la consulta, ahí van a tener la información, por ejemplo, de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quiénes son los directores, ¿sí? Etcétera, etcétera. Una vez que se hace la recolección de datos de las fuentes públicas, ustedes van a tener acá el informe que, si usan ya Gnosis Manager, van a tener la información más detallada, en este caso de Securitas, ¿sí? Tienen todos los datos, tienen los teléfonos, ¿sí? Si hay alguna web registrada, van a tener las web registradas, si hay algún mail registrado, van a tener los emails registrados, ¿sí? Y tienen toda la información que ustedes ya conocen de Gnosis Manager, donde tienen todo el reporte, el informe crediticio de esta empresa. ¿Sí? Bien. Ahora vamos bien. Oscar, la cantidad de empleados se actualiza en la medida en que se consulte un empleado. Nosotros recibimos aproximadamente 10 millones de consultas por mes. ¿Sí? Una vez que se consulta una empresa, fíjate que recién cuando yo lancé la búsqueda, ¿sí? Cuando lancé la búsqueda, imagínate esta situación. Si fuera un individuo, bueno, este justo tenía todos. A ver. Te voy a mostrar. Cuando Gnosis recibe una consulta, nosotros lo que tenemos es, en ese momento vamos a las fuentes públicas y desde ahí, en la fuente pública, encontramos que, en este caso, suponete, Lucas Acevedo está relacionado con Gnosis, Laboratorio de Investigación y
y Desarrollo Sociedad Anónima como empleado, y entonces queda marcado como empleado. Y a su vez, eso es lo que se lee a los dos, tanto a Lucas Acevedo queda relacionado con Gnosis, como Gnosis queda relacionado como empleador de Lucas Acevedo. Entonces vos, en la medida que tengas ese nivel de consultas, vas a tener todos los empleados de la empresa. ¿Sí? Así es. No sale del 931 porque el 931 es una presentación impositiva y la información impositiva está protegida por el secreto fiscal. ¿Sí? Entonces la cantidad de empleados proviene de la información que provee el ANSES en el momento que dice que se hace la consulta y en ese momento te informan acerca del empleado. ¿Sí? También en mis aportes obtenés la información de los empleadores. ¿Ok? Espero haber respondido tu consulta. Siguiendo con los filtros, uno puede seguir, por ejemplo, tipo societario. Este es muy importante para ahora que hay muchos cheques rechazados. Pues es interesante analizar el tema de los cheques rechazados. ¿Quiénes son los que están más afectados? ¿Sí? Cantidad de bancos acreedores. Imagínense que yo no voy a querer, si soy una empresa que da préstamos, soy un banco, no voy a querer ser el banco o el prestamista número 11. Por ahí voy a querer ser el número 3 o el número 4, como mucho. ¿Sí? Entonces, ahí también puedo usar ese filtro para ese caso. En este caso van a tener todo lo que es referencias comerciales, que en general son todas deudas no bancarias. Los principales aportantes de esta base de datos son las empresas, ¿sí? Que informan a sus, en general, deudores, o las principales, quiero decir, son las empresas telefónicas, las empresas de cable, y entre ellas suman la mayor cantidad. No obstante, hay prácticamente muchísimas empresas que lo que hacen es exponer las deudas de sus clientes para que eso trascienda y generar una presión al pago. Y después tienen, bueno, si hay un teléfono en la base de datos, si hay un rango de deuda que ustedes con el que quieran trabajar en particular, y obviamente está otra vez el tema de la ART. ¿Ok? Bien, entonces vimos dimensionamiento, vimos tablas dinámicas también. Tabla dinámica tiene una potencia enorme para lo que son, por ejemplo, a ver, voy a limpiar por un segundo el filtro. Fíjense que yo me equivoqué y dije, me equivoqué, no quería borrar el filtro. Voy a historial de consultas, hago clic, acá esta es la última consulta que yo hice, hago clic y le digo mostrámela de vuelta. Esa no fue la última, bueno, la última fue la anterior, en realidad, cuando hice clic. Ahí ya tengo dos. Y fíjense que yo puedo, en este caso, bueno, esta me llevó un montón, trabajar, hacer todo este filtro. Puedo guardar la consulta y digo, bueno, esta es mi consulta 1, por ejemplo. ¿Sí? Y la guardo. Entonces, en la medida en que yo lo filtre o lo limpie, en mis consultas puedo ir guardando. Fíjense, esta es la que yo tenía guardada antes. ¿Sí? Ahí puedo hacer y volver a ese filtro que tenía antes. ¿Ok? Bueno, en tabla dinámica, cosas que son muy interesantes de ver. Por ejemplo, uno puede ver, vamos a tope 30 entidades. Fíjense, si yo no pongo ningún filtro, ¿sí? Y acá pongo empresas, lo que estoy haciendo es, elijo las filas, elijo las columnas, igual que en Excel, y en la medida uso cantidad de empresas. En este caso, tengo las empresas abierto por market share de los bancos. En este caso tengo todo el market share de los bancos. El primer banco es el Galicia, en este caso, que tiene 82.000 empresas. Después viene el Santander, después viene el Credit Corp y después viene el Nación. Y uno podría ver por código postal, por ejemplo, dónde están ubicadas. En este caso, fíjense, acá tienen
El principal está en el 1425, casualmente donde yo vivo. El 2000, 1428, muchos que tienen capital, pero fíjense, acá tienen otros tipos. El 5000 es Córdoba. ¿Sí? 7600 creo que es Mendoza, si no recuerdo mal. Pero ustedes podrían ver, no hace falta que sea por código postal, puede ser por categorías de actividades. A ver, ¿cómo es el market share de los bancos por categorías de actividad? Bueno, ahí tienen. Pueden ver por categoría de actividad cada uno, ¿sí?, de las actividades. Esto, no se asusten, lo van a poder ver en la tabla con todos los datos, ¿sí? Van a poder ver todos los bancos y todos los códigos de actividad con sus respectivas cantidades. Pero también podrían verlo de la siguiente forma, decir, bueno, y ahora mostrámelo no por cantidad de empresas, porque en realidad el mercado en este caso es en plata, eso es lo importante. Bueno, fíjense, cambia en ver el market share en plata. ¿Por qué? Porque el Banco Galicia ya ahora no es el principal, sino que el principal es el Banco Nación. Y a su vez dentro de esto pueden hacer clic y ven, fundamentalmente, miren, el Banco Nación tiene como deudora la Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, ¿sí? Y industrias manufactureras como el segundo rubro donde más tiene asignado dinero el Banco Nación. Y ustedes podrían volver a hacer este filtro, pero ahora con lo que sea de su interés. ¿Por qué? Y bueno, porque en este caso, imagínense que hacemos esto mismo, pero voy a poner la consulta que tenía antes. ¿Sí? Ahora vuelvo a poner entidades. Y acá lo que voy a hacer es, fíjense, tengo el market share de este segmento, ¿sí? Y ahora digo, mira, yo soy el BBVA y quiero que me des las empresas que trabajan con el Santander y que trabajan con el, no sé, a ver, con Comafi. Y elijo las empresas, ¿sí? Podría seleccionar acá directamente, si elijo todas, y hago la selección, y ya tengo mi basecita para empezar a trabajar con esas empresas que trabajan con otros bancos. Ahora imagínense de vuelta, esta misma situación, pero ahora soy una RT. Igual ya creo que lo habíamos visto recién. Ahora son 150. Bueno, resulta que yo quiero que en este contexto quiero ver quiénes son las empresas que tienen ART. Imagínense que yo soy prevención o soy experta, no sé, o soy alguna de esas. Entonces yo quiero las que trabajan con provincias, o son 35 empresas, pero de estas quiero las que tienen más empleados. Hago clic y consulto y tengo esas empresas para gestionar. Eso es para lo que les sirve este segmento. Poder ver, encontrar clientes que trabajen con ciertos bancos, encontrar clientes o proveedores que trabajen con cierta RT. Y otra de las cosas que no vimos, que es el módulo que sigue, que es, por ejemplo, poder elegir o poder subir un listado. Supónganse que yo tengo un listado de clientes. Yo acá puedo elegir, yo acá tengo mi listado de clientes, ¿sí? Voy a seleccionar todo con control A, copio, tan simple como eso, con pego, a esto le llamo mis clientes. Una vez que subo la base, me va a dar un registro de los casos que subí. Si hay algunos erróneos, me los va a decir. Si hay individuos, me lo va a decir, me lo va a computar. Yo podría decir, bueno, ahora acá no me va a cruzar nada porque, a ver si cruza algo. Bueno, tengo una empresa con todo este cruce, ¿no? Pero yo podría limpiar todos. Es más fácil limpiar todo, porque les voy a mostrar otra cosa adicional.
voy a volver a mis clientes, aplicado el filtro, y son 3.000 empresas. Ahora voy a ir a mis clientes, el siguiente módulo, ¿sí? Y acá voy a elegir, por ejemplo, top 30 actividades. ¿Por qué? Porque quiero ver cuáles son aquellos rubros en donde tengo mayor penetración, o sea, donde tengo capturado una mayor cantidad de empresas. Bueno, en este caso, por ejemplo, tengo que mis clientes están en estos códigos de actividad, en impresión de diarios y revistas, venta al por mayor de artículos de librería, ¿sí? Impresión excepto diarios y revistas, y ahí yo podría hacer filtros, decir, bueno, por ejemplo, podría 100 empleados. Y lo que hago acá es filtrar tanto mis clientes como el resto de mercado, para poder ver algo más preciso. ¿Por qué? Porque si no, todo el universo que resta, que no son mis clientes, serían mis potenciales clientes, ¿no es cierto? En cambio acá, al filtrar, ¿sí? Me quedan solamente aquellas empresas que tienen más de 10 empleados, perdón, más de 100 empleados. Entonces digo, bueno, mira, de elaboración de alfajores, productos alimenticios, productos de confitería, tengo el 87% de las empresas y me falta el 12%. Y la elaboración de chocolate y cacao tengo el 85% de las empresas, pero me falta el 14%. Bueno, uno podría ver acá por rubro de actividad, ¿sí? Y elegir. Estos son mis clientes, esta es la primera columna, acá tienen el porcentaje de penetración sobre ese rubro, estos son los potenciales clientes. Imagínense que yo quiero, vamos a ver algún caso en particular, por ejemplo, fabricación de medicamentos de uso humano y productos, porque yo les vendo a laboratorios, ¿sí? Entonces podría decir, mira, yo tengo el 32%, que son 24 laboratorios, pero en total son 75. Estas 55, ¿cuáles son? Porque son potenciales clientes. Yo tengo ahí buenos productos para ellos. Bueno, puedo hacer la solicitud de datos y otra vez, ¿sí? Consultar y ver quiénes son esos. Todavía no apareció. Espera. Me parece que apreté un segundo. Vamos de vuelta. Acá, fabricación de medicamentos. Solicitar. Solicito. Espero. No me apuro. Y ahora sí. Gestión de empresas. Y ahí están. Dentro de mis clientes, ¿sí? Por ejemplo, tengo Laboratorio Bernabó, Sociedad Anónima. Si yo quiero encontrar al gerente de compras, bueno, puedo lanzar además de todos los datos que voy a recibir, lanzo una búsqueda y pongo, por ejemplo, no sé, gerente de compras. Y ahí tengo que Leonardo Gabriel Bellotti es el jefe de compras de Laboratorios Bernabó. ¿Sí? Podría contactarlo de esa manera. Ya tengo a quien llamar cuando reciba todos los teléfonos de la empresa. ¿Ok? Y así, tan simple como eso. Bien, entonces, volviendo. Fíjense cómo pueden hacer ese análisis de los clientes, hacer análisis de penetración por actividad. Pueden hacerlo por, no sé, cantidad de empleados para que les dé un montón de información acerca de en qué sectores ustedes son buenos atrayendo clientes o haciendo o generando clientes. Por ejemplo, ahí lo puse por cantidad de empleados. Obviamente me va a tirar más de 100 empleados, pero fíjense, mira, yo trabajo muy bien con empresas de más de 1000 empleados. ¿Sí? Podría hacer ese tipo de análisis. Podría hacer análisis de, no sé, por nivel de riesgo, por situación del Banco Central, por sector.
¿Sí? Puede decir, a ver, ¿cuáles son los sectores? Que el sector es la agrupación de los códigos de actividad. Seguramente en la industria manufacturera voy a tener la mayoría de mis clientes. ¿Sí? En este caso, la mayoría de mis clientes, bueno, no tienen registrado un sector en particular, pero la mayoría están en industria y minería, abierto por, cuando uno lo mira adentro, van a tener todo lo que es industrias manufactureras. Pero fíjense otra cuestión, para lo que se puede usar esto. Yo acá tengo la base de cheques rechazados, que sucede de las empresas que le rechazaron cheques durante la pandemia. ¿Sí? Y lo subo como una base. Esto lo tienen, hoy por hoy lo tienen todos los clientes que tienen Gnosis Analytics como un adicional, para que puedan analizar esa información y la puedan ver y puedan gestionar mejor sus riesgos, puedan gestionar mejor con quién van a tomar cheques, con quién no. Yo acá podría, por ejemplo, ver, supónganse, categorías de actividades, o vamos a poner el top 30 mejor para que esté ordenadito. Y acá ya no estoy haciendo un análisis de clientes, un análisis de penetración. ¿Qué estoy viendo acá? Acá estoy viendo cuáles son los sectores, ¿sí?, que tuvieron más cheques rechazados. En este caso, fíjense la venta de calzado. Después la venta al por menor de prendas de vestir. Después los restaurantes. Después la confección. Fíjense cómo arrastró a la cadena de pagos, porque obviamente los primeros, ¿a quién le compran? Y le compran a los que están en el cuarto nivel. Después fabricación de muebles, electrodomésticos, servicio de expendio de comidas, o sea, estos son todo lo que es restaurantes. Si ustedes lo miran así, dicen, bueno, esto es los rubros que más se vieron afectados. ¿Y qué pasa si yo lo miro, por ejemplo, por provincia? Cuando lo miro por provincia, fíjense, en realidad la más afectada fue San Luis en términos relativos, porque tuvo el 5,89% de las empresas de San Luis tuvieron cheques rechazados. Pero no obstante eso, yo podría hacer acá una búsqueda y decir, bueno, yo entiendo San Luis en términos relativos, pero en términos absolutos la provincia de Buenos Aires fue la más afectada, porque tuvo 7.000 empresas, 7.126 empresas, casi ahí cabeza a cabeza con Capital Federal, que son las que más empresas con cheques rechazados tuvieron. Después tengo a Córdoba, tengo a Santa Fe, Mendoza, Tucumán, ¿sí? Pero esta información puede ser que no sea muy informativa, que sea tan grande. Y si ponemos código postal para ver cuáles son las ciudades más afectadas, fíjense, el código postal 5000. El código postal 5000, si no recuerdo mal, es Córdoba. A ver, yo por acá tenía anotado. El 1824 es Lanús. 5500 es Mendoza. 1414 es Palermo. El caso interesante acá es el 1406. El 1406, fíjense, yo les voy a mostrar. Un segundo. Fíjense cuál es el código postal 1406. Es Flores. ¿Y qué tenemos ahí en Flores? Está el 1406 y el 1407. Está toda la cadena de la vestimenta que se vio afectada por esto. Entonces, fíjense cómo ustedes pueden llegar a este punto de segmentación, ¿sí? Este es el código postal 1406. Hay un montón de información que ustedes podrían cruzar y podrían ir viendo. Ya no, por ejemplo, en este caso estoy viendo los códigos postales, ¿sí? Yo veo las actividades. A ver, ¿y qué pasa si yo en realidad en actividades, acá está ensuciado por ejemplo, los que no están bancarizados? Entonces yo podría decir, ¿por qué? Y porque me está contabilizando todas las empresas que no están bancarizadas contra las que están bancarizadas y además tuvieron cheques rechazados. Entonces yo podría filtrar y decir, mira, tráeme solamente las bancarizadas
y tráeme para que estemos, que sea algo homogéneo, las que tienen más de 10 empleados. Fíjense que ya ahí, sin poner el filtro de empleados, fíjense cuál es lo que más, el rubro que más cheques rechazados tuvo, en términos relativos. Alojamiento, ¿sí? Hoteles, servicios de comida. Si pongo más de 10 empleados, voy a ver incluso otra. Voy a ver, por ejemplo, que tengo que más de 10 empleados, cheques rechazados, que sea bancarizado, ¿sí? Voy a tener que servicios de alojamiento, construcción, ¿sí? Industrias manufactureras, y así podría seguir viendo cuáles son esos rubros que fueron más afectados. No obstante, podría de vuelta, esto es en términos relativos. ¿Qué significa en términos relativos? Bueno, que hubo el 26% del total de las empresas de este rubro tuvieron cheques rechazados, ¿sí? Son 791 empresas que están registradas como actividades de alojamiento y de servicios. Pero podría haber, bueno, acá tengo que industrias manufactureras en términos agregados tiene la mayor cantidad. Y otra es comercio al por mayor y por menor. ¿Sí? Que esto es básicamente comercio. ¿Sí? Comercio al por menor. ¿Por qué? Porque los que son al por mayor en cantidades son pocos. ¿Okay? Entonces la mayoría de estos están en el rubro por menor. ¿Sí? Que es lo que vimos antes. Y construcción. Muy interesante poder analizar esto para ver cómo me afecta a mí, a mi rubro, ¿sí? La cantidad de cheques rechazados. Fíjense que estamos usando un módulo de clientes o una base para mostrarles que el módulo de clientes sirve para varias cosas. Y uno podría mostrar con esto también hacer un seguimiento. Puedo ver por score. ¿El score funcionó o no funcionó? ¿Sí? Entonces yo podría ver, por ejemplo, en evolución. ¿Venimos bien hasta ahora? Porque o no están, no hay preguntas, no veo muchas preguntas. No, temporalmente no tenemos consultas. Una la respondiste vos, la última, y la anterior, bueno, lo fueron respondiendo en el mismo chat. Bueno, fíjense, acá podría ver por situación del Banco Central. Bueno, ¿cómo fue la situación de estas empresas? Acá estoy siguiendo un segmento en particular, ¿no? Puede ser algo que yo haya elegido, o una empresa o un conjunto de empresas o de quits que yo haya subido. Fíjense cómo en los últimos meses esas empresas, déjenme sacar las que estaban al día y las que estaban en situación normal para que vean cómo en cantidades de empresas ha subido estrepitosamente, ¿sí? Desde 100 empresas a casi 600 empresas, y cuando lo miramos en términos de plata, también estamos hablando de varios miles de millones de pesos, ¿sí? En empresas que tuvieron cheques rechazados. En este caso podría ser mis clientes, no necesariamente en este caso empresas que tienen cheques rechazados. Pueden estar haciendo un seguimiento por nivel de riesgo, digamos. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo cheque en cartera, ¿qué hago? ¿Le tomo los cheques nuevos? ¿Le sigo haciendo, le sigo dando pedal para esta empresa? ¿Va a seguir funcionando? ¿No va a seguir funcionando? ¿Cómo vino performando los últimos meses? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, a ver, miremos el score. ¿El score funcionó? ¿Fue bueno para predecir las empresas que iban a tener cheques rechazados? Cuando uno mira, ¿sí? La información dice, bueno, en este caso, acá no lo van a poder apreciar mucho, pero imagínense si yo les muestro el simulador de corte, para que vean un segundo. En términos relativos, yo lo que quiero ver es, estoy tratando de analizar, bueno, el score. Fíjense, yo acá tengo la fecha, ¿sí? El último mes, ¿no? Que es febrero. Yo podría poner enero, ¿sí? O podría irme un año para atrás.
podría irme para atrás, un año para atrás, para ver cómo estaban esas empresas, ¿sí? Hace un año atrás. Y ver cómo estaban las empresas que tenían o que a posteriori tuvieron cheques rechazados y antes, y las que no tenían cheques rechazados, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, uno podría decir, fíjense cómo es la distribución, olvídense de esto por un segundo, vamos a suponer, solamente nos importa ver la distribución de las empresas, fíjense cómo está todo aplanado, la distribución, ¿sí? Donde el centro está aproximadamente cercano a 500 puntos, ¿sí? Estas son las empresas que tenían cheques rechazados. ¿Y qué pasa si ahora yo levanto la restricción de empresas sin cheques rechazados? Ahora lo que voy a tener es a todo el universo. Lo que debería suceder es que si el score predice, la distribución tendría que estar corrida hacia los mejores scores. Porque ahora está todo. Y fíjense lo que pasa. La distribución se corrió. Esto quiere decir que las empresas que tuvieron cheques rechazados tenían scores más bajos en promedio. Entonces, si ustedes hubiesen usado el score de Gnosis para decidir si tomaban o no tomaban un cheque, ¿sí? Con eso se hubiesen cubierto, ¿sí? Hubiesen cubierto de, por ejemplo, no tomar cheques de una empresa que podía llegar a tener problemas en el caso de una pandemia, que nadie sabía que iba a venir la pandemia. No obstante, el score tampoco, pero fíjense cómo, ¿sí? Las condiciones estructurales del score te dicen, mira, este set de empresas son más propensas a tener cheques rechazados. Entonces, ojo, en estos casos hay que tener herramientas que te permitan tomar este tipo de decisiones incluso en eventos disruptivos. Fíjense cómo simplemente con el score de riesgo vos podés decir, mira, si el tipo tenía menos de 400 puntos de score, yo le tomo los cheques, pero ¿sabe qué? No se lo tomo a 180 días o a 120 días, o no le hago la escalerita 30, 60, 90, 120. Dame cheques a 30 días y a 60 días como máximo. Y no te dé, y una parte pagámela en efectivo. Y al que tiene 900 puntos de score, bueno, a ese dale más pedal. ¿Por qué? Porque ese tiene menos probabilidad de que los cheques le vengan rebotados. Pero ¿cómo sabes eso? Y porque tiene un score de 900, a eso voy, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es tener una herramienta que pueda poder, que te cubra la espalda con este tipo de cosas, ¿sí? Obviamente acá estamos, yo le estoy tomando un caso particular, pero en este mismo ejemplo, yo podría decir, estas son las empresas que yo quiero gestionar para que sean mis clientes, y en este módulo que es el simulador de corte, uno podría decir, bueno, yo quiero empresas que tengan más de 500 puntos, 600 puntos de score, ¿sí? Y ahí voy a obtener cuáles son las empresas que tienen más de ese puntaje, que serían estas. Bueno, yo no estoy poniendo ningún filtro en particular, pero podría agregar alguno de los filtros que estuvimos viendo, ¿sí? Y con eso poder ver cuáles son las empresas que voy a gestionar como mis potenciales clientes. Y por último, para terminar, y no quiero extenderme mucho más, en performance del score, yo recién se los mostré gráficamente, pero si ustedes quieren ver el número preciso, bueno, acá tienen la tabla de scores, que es la que les va a marcar cuáles son esas diferencias, que gráficamente era muy claro, ¿sí? Pero si yo acá empiezo a hacer el jueguito de incluyo los datos, saco los datos, enseguida van a poder verificar cómo el score les ordenó a todas las empresas, ¿sí? De las que tenían menos probabilidad de default, o mejor dicho, en este caso era menos probabilidad de que les rechacen un cheque, sobre los mejores riesgos, los que tienen scores más altos, ¿sí? Eso significa que tienen un mejor perfil crediticio. Y a las empresas que a posteriori se verificó que tuvieron cheques rechazados, los scores van a estar agrupados mucho más abajo, ¿sí? Que son peores riesgos. Con esto ven eso. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, esta tabla lo que hace es, nos vamos un año para atrás,
capturamos a todas esas empresas, le calculamos el score y 12 meses después vemos si pagaron o no pagaron sus deudas. ¿Ok? Si pagaron sus deudas, en tiempo y forma decimos que son goods, que son buenos pagadores, y si no pagaron, tuvieron situación 3 en el Banco Central, tuvieron una inhabilitación para operar en cuenta corriente, o tuvieron un concurso en quiebra, decimos que son un bad, que son un mal pagador. Y lo que te muestra esto es que cuando vos mirás la tabla, ¿sí?, el riesgo que hay por cada uno de los rangos de score, verificás que los clientes o las empresas que tenían más de 900 puntos de score eran los que tenían la menor probabilidad. Lo que sucedió, o sea, esto no es teórico ya, esto es fáctico, esto fue lo que sucedió de verdad en el mercado. Y ustedes lo pueden hacer, a ver, esto lo pueden hacer para los últimos 4 años, verificar que esto sucede y que esto les sirve para tomar ese tipo de decisiones. Claramente, si yo soy una empresa que da créditos, bueno, a este seguramente le voy a cobrar una tasa de interés más baja y le voy a dar más crédito. Y si soy una empresa, por ejemplo, que vende insumos o vende servicios, seguramente los créditos por venta van a ser más altos. Y acá abajo voy a tener algunos problemas. Si yo quiero hacer negocios con empresas que tienen una probabilidad de default del 76%, seguramente lo que yo digo siempre es, venderle le voy a vender. Ahora cobrarle, andás a ver si le vas a cobrar o no. No le vas a cobrar nada, ¿sí? Porque seguramente no te va a pagar. Entonces, para esas cosas sirve el score y las distintas, cómo lo pueden ver dentro de Analytics. Hay muchas cosas que uno puede hacer seguimiento. Yo ahora no hablé de cobranza, pero por ejemplo yo podría estar haciendo seguimiento de la gente de cobranzas, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, seguramente no voy a poner el mismo esfuerzo de gente o de empresas que tienen 900 puntos de score o clientes que tengo que ya están medios que se están cayendo. Seguramente voy a poner mucho más esfuerzo en cobrar en eso. O sea, todo esto las bases que uno puede subir, pueden ser de cobranza, pueden ser de marketing, pueden ser mis clientes, o sea, pueden ser o sea, hay una cantidad enorme de análisis que uno podría llevar. Puedo hacer mis seguimientos, ¿sí? Otros ejemplos que uso es, yo sigo los proveedores también. Imagínense a alguien que tiene una fábrica y que tiene un insumo que es crítico y tiene varios proveedores, pero yo los tengo que seguir a ver cómo están. No me puede faltar ese insumo porque me para la producción. Entonces tengo que tener la información de si ya no son mis clientes, mis proveedores, ¿sí?, si están teniendo algún problema o no, porque para mí es crítico tener los insumos que ellos me proveen para mi proceso productivo. Entonces, imagínense cada uno en su situación. Yo sé que no puedo abarcar todos los ejemplos de la gente que está presente, pero creo haber abarcado casi todos, para que puedan hacer seguimientos. No lo puede usar la gente de marketing, tiene la posibilidad de la gente de riesgos, si es una financiera, si es una RT, si es un broker. Fíjense que vimos todos esos pequeños ejemplos, pero que a cada uno le sirve no una sola parte, varias, ¿sí? Entonces, creo que si hay alguna consulta que por ahí no sé, o alguna duda que quedó, si quieren, lo tomamos unos minutos y lo vemos. Igual les recuerdo que todos los miércoles a las 4 de la tarde tenemos estos talleres, tanto para ustedes, si hay algo que no pudieron ver o quieren ver en particular, nos pueden mandar, o si quieren mandar a alguien que trabaje con ustedes para que vea la herramienta. Si ustedes ven, entonces, che, esto está bueno que lo vea el comercial, che, no, esto está bueno que lo vea el de riesgos. Bueno, Lucas, ¿cómo puede hacer alguien para probar la herramienta? Bueno, para probar la herramienta, no. Automáticamente, si ahora nos pasan un mail, nosotros le podemos generar un usuario express para que puedan probar la herramienta hoy mismo, ¿sí? Ahí fíjense que Jesús estuvo poniendo en el chat, así que si quiera probarlo, lo puede probar. Le vamos a dar una demo, obviamente por participar. Nos pueden contactar ya mismo, si quieren le pasan
un email a Jesús, le armamos el usuario y salen andando con la demo de Gnosis Analytics. Gracias por participar a todos. Nos estamos viendo.